Romanos capítulo 8. Estamos terminando este capítulo el día de hoy y es para mí muy emocionante esta última parte porque tiene todo que ver con una vida en victoria. Bueno, comenzamos el capítulo 8 hablando acerca de cómo no hay condenación. La vida en Cristo es una vida sin condena. Pero también hablamos de cómo la vida en Cristo es una vida guiada por el Espíritu, llena del Espíritu Santo y guiada por el Espíritu Santo. Después, hace 2 semanas atrás, vimos que la vida en Cristo es una vida de esperanza, que la creación entera está en este anhelo ardiente de la redención y que nosotros también debemos de estar así, con nuestro rostro hacia adelante, esperando nuestra redención, porque es algo que ya ha pasado, pero que culminará cuando estemos delante del Señor. Nuestros cuerpos serán transformados como el de la gloria suya. Y estamos en el final de este capítulo 8 caminando hacia ese tema, la glorificación, pero veremos cómo la vida en Cristo es una vida en victoria, es una vida de un vencedor, y esto no en nuestras fuerzas, sino en lo que Dios está haciendo en nosotros. Mira lo que dice el verso 37 de este capítulo 8. Antes que nada, ver este versículo y verlo a la luz de todo el texto creo que va a ser muy edificante. Dice: antes, en todas estas cosas, y vamos a ver qué cosas, somos, ¿qué dice? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿no? Ahorita cantábamos, soy vencedor, ¿verdad? Pero el texto dice, no dice que somos vencedores, sino dice que somos más que vencedores. Eso es interesante. La palabra vencer o vencedor habla de victoria, pero el hecho que diga más que vencedor me habla de prácticamente esto, hipervencedor, porque la palabra vencedor es una en el griego y más que vencedor es hiper y la palabra en griego. Entonces prácticamente es un supervencedor o un hipervencedor. Me habla de conseguir una victoria de una manera magna, una total y absoluta victoria. Y dice aquí que nosotros somos esto, más que vencedores, no solo vencedores, sino más que vencedores, hipervencedores. Y me dice aquí, por medio de aquel que nos amó. ¿Y sabes quién es Él, verdad? ¿Quién es? Jesucristo. Él es el que nos da la victoria. En 1 Corintios capítulo 15, al final de esta carta de Pablo a los Corintios, él escribe al final cómo la muerte ha sido absorbida por la vida, por lo que Cristo ha hecho. Y me dice al final del capítulo, en el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que ha vencido, Él es el victorioso, y nosotros somos más que vencedores por medio de Él. En 1 de Juan, por ejemplo, en el capítulo 4, en el versículo 4 de esa carta que Juan escribe, es muy claro Juan cuando habla en esta carta, y me dice esto en el versículo 4 del capítulo 4: hijitos míos, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis, dice, vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está, ¿en dónde? En el mundo. Tenemos a un victorioso. El grito, el clamor del Señor Jesús al final de su vida, cuando dice consumado es, no es otra cosa sino un grito de victoria. No de alguien que ha sido vencido, sino de alguien que ha vencido. Es un grito de victoria, pagado por completo, consumado es. Lo que Jesús estaba haciendo era conquistar la victoria por nosotros, llevarnos a la victoria por nosotros. Por lo tanto, el creyente es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Este es el Señor Jesús. Y checa bien lo que estoy diciendo. El creyente es más que vencedor, no el pastor, no, es más que vencedor. Aunque es chistoso, pero de repente hay personas que se acercan a nosotros como pastores y dicen: bueno, tú que tienes más palanca ya que yo, ¿no? Y dices: ¿qué? O sea, yo no tengo más palanca que tú. Bueno, tú que estás un poquito más alto de nivel, y dices: ¿qué? ¿De qué está hablando? No, todo creyente es más que vencedor. No es el líder el que es más que vencedor, o el que evangeliza todo el tiempo el que es más que vencedor, sino todo creyente es más que vencedor en Cristo.
En otra versión, este versículo lo dice así: a pesar de todas estas cosas, vamos a ir a cuáles son esas cosas. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. ¿Viste eso? Nuestra victoria es absoluta a pesar de todas estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe a través de este pasaje, ¿les parece? Señor, gracias porque podemos venir a ti, Señor, y queremos saber sobre qué cosas y a pesar de qué cosas nosotros somos más que vencedores en ti, Señor. Queremos conocer más de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a que nuestra mente sea renovada. Señor, que si traemos dudas, preguntas, miedos, temores en nuestra cabeza, en nuestro corazón, que el día de hoy sean quitadas porque tu amor nos inunde, Señor, porque tu victoria sea tan clara para nosotros. Señor, haz tu obra en nosotros y produce el querer como el hacer de tu voluntad, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Penetra nuestro corazón con tu palabra y transfórmanos con el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Se acuerdan que hemos hablado de una columna vertebral de todo este libro? ¿Se acuerdan qué versículo es? ¿Me ayudas a decirlo? Romanos 1:16, exacto. Está aquí en la manta, aquí atrás. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Estamos llegando a la conclusión de lo que Pablo está hablando, porque está a punto de hacer un gran paréntesis del capítulo 9 al 11 para luego regresar en el capítulo 12 con este tema. Pero está cerrando Pablo esta primera parte del libro, y la columna vertebral ha sido el poder de Dios para salvación, que es el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Qué límite puede tener las buenas nuevas en nuestra vida? ¿Qué límite puede tener el Evangelio? La respuesta es ninguno. No hay ningún límite. Cuando habla de salvación, habla de completa salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación, pero ojo, para todo aquel que cree, para todo aquel que ha depositado su fe en Cristo. Este es el creyente. El creyente es más que vencedor a pesar de y sobre todas estas cosas. ¿Qué cosas? Pues lo primero es el versículo 28 al 30. La vida en Cristo es una vida en victoria porque sabes que Dios tiene un plan. Anota eso si quieres anotar algo, porque sabes que Dios tiene un plan. Versículo 28 al 30. Mira lo que dice en el verso 28 al 30. Sabemos, por eso sabes, ¿no? Por eso el título de este punto es saber. Sabes que Dios tiene un plan. Dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Sabes que Dios tiene un plan en medio de las circunstancias. O sea, me encanta lo absoluto que aparece en el versículo 28. Sabemos que los que aman a Dios, algunas cosas ayudan para bien. ¿Eso es lo que dice el versículo? No, dice todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas. Y cuando dice todas, son todas las cosas, toda circunstancia tiene un plan en la agenda de Dios. Dios tiene un plan en las circunstancias. Hay versículos que nos ayudan a entender estas cosas, ¿no? Porque de repente dices, bueno, mis circunstancias no son tan claras, son difíciles, son incluso peligrosas, ¿no? Son inentendibles, ¿no? Y de repente te vas a, por ejemplo, Jeremías 29, versículo 11. Muchos de nosotros lo sabemos. Muchos de nosotros, como yo, lo tengo que buscar en la parte de atrás, en la concordancia, ¿no? Porque dices, me lo sé, pero no sé exactamente dónde está. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Entonces cuando dices Dios tiene un plan en todas las circunstancias, dices, pero ¿cómo? Sí, es que Dios tiene, los pensamientos que tiene acerca de nosotros son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin, dice, que esperáis. Me encanta esta palabra paz, porque las circunstancias a nuestro alrededor, ahorita hablaremos de esas circunstancias, pueden quitarnos la paz. Pero de repente aquí me dicen, no, los pensamientos que tengo yo acerca de ti son pensamientos de paz, de bien, no de mal, para darte el fin que esperáis. O por ejemplo, Isaías 55. A lo mejor quieres anotar estos versículos también, porque son como esos salvavidas en medio de la tormenta. Son esas palabras que necesito recordar cuando las circunstancias son adversas. Isaías 55, por ejemplo, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos a los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que Dios está diciendo en estas dos cosas es, lo que estoy pensando acerca de ti tiene que ver con paz y bienestar, y lo que estoy pensando acerca de ti no tiene que ver con lo que tú piensas. Mis pensamientos están mucho más altos que tus pensamientos, y tienen que ver con estas circunstancias en las que estaban el pueblo de Israel. Porque Jeremías 29:11 la leemos y decimos, ay, qué lindo, ¿no? El Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperáis, ¿no? Pero en medio de qué está este versículo, en medio de la toma de Jerusalén y llevar a todo su pueblo cautivo hacia Babilonia. O sea, las circunstancias eran terribles. Estaban los hombres siendo sacados de la ciudad, humillados, muchos con argollas en su nariz, con una cadena con la otra persona, así de esa manera unidos, ¿no? Uno tras otro en una fila, ¿no? Llevándolos a la esclavitud, ¿no? Y Dios dice, los pensamientos que tengo acerca de ti son de paz y no de mal, para darte el fin que esperáis, ¿no? El contexto de estos dos versículos son la disciplina, el ser extraído de tu ciudad para ser esclavizado. Bueno, sabes que Dios tiene un plan, que a pesar de las circunstancias, Dios tiene un plan alrededor de esto. ¿Cuál era el plan de Dios en esta disciplina, en estas circunstancias tan adversas? El plan es lo que dice Jeremías 29 en el versículo 12. El plan es que me invoques y me encuentres, ¿no? Me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me vas a buscar de todo tu corazón. Cuando te veas en esa circunstancia, vas a venir a mí, no tengo ninguna duda. Y cuando vengas a mí de todo tu corazón, me vas a encontrar. Dios tiene un plan en las circunstancias. En Deuteronomio, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora en el caminar del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, ¿no? Los domingos, en Deuteronomio capítulo 8, en medio de esto, mira lo que Dios les dice en el versículo 15, Deuteronomio 8:15. Dice que te hizo caminar por un desierto grande. Dios quiere que no se olviden de Él. No se olviden, porque los hizo caminar por un desierto grande. ¿Y qué dice? Y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Checa esto: afligiéndote y probándote para la postre hacerte, ¿qué dice? Bien. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman al Señor. En las circunstancias Dios siempre tiene un plan. El pueblo de Israel pasando por el desierto, aún en eso Dios está orquestando toda situación, toda circunstancia, y llevándolos a hacerte bien, pensamientos de paz para llevarte al fin que esperas. Mis pensamientos no son tus pensamientos. En medio de todas estas circunstancias puedo saber que Dios tiene un plan. Incluso lo difícil Dios lo usa, incluso lo más común, porque de repente a lo mejor no estoy caminando en un desierto, pero
este mes no estoy alcanzando para la renta. O este mes de repente no me está alcanzando para el sustento, lo que generalmente comía o cenaba ya no me alcanza, ¿no? Aún en las cosas más comunes, Dios tiene un plan. Sabes que Dios tiene un plan. Por eso eres más que vencedor en aquel que te amó, porque sabes que Dios tiene un plan. Pero no solamente en las circunstancias. ¿Pudiste leer ahí en Romanos capítulo 8 la segunda parte de esta porción? Porque Dios tiene un plan en tu vida. ¿Y cuál es ese plan? Pues dice aquí en el versículo 29 y 30 que nos predestinó con el fin de hacernos a la imagen de su Hijo. Él tiene un plan en mi vida, ¿no? Y quiero usar esas circunstancias para transformar mi vida y formar la imagen de su Hijo en mí. Pero no solamente me predestinó, sino que dice ahí, a los que predestinó también llamó. Él me llamó, me hace un llamado cercano. Pero no solamente me llamó, sino que dice ahí también me justificó. Justificar me habla de darme un estado en el que me ve como si todo lo hubiera hecho bien, ¿no? No solamente me ve como inocente o como no culpable, sino como alguien que se ha comportado rectamente toda su vida, justificación. Pero no solamente justificó, sino dice, a los que justificó, a estos también, que dice, glorificó. Dios tiene un plan en tu vida. Por eso eres más que vencedor en aquel que te amó. Porque sabes que Dios tiene un plan en las circunstancias, pero también en tu vida. El plan de Dios en tu vida es un plan completo. Me encanta esto. No es Dios cambiando el plan. Oh, mira lo que está haciendo ahora. No puede ser. Ahora tengo que cambiar todo el plan para Él. No, el mismo plan para ti es el mismo plan para mí. Y el plan de Dios es que aquel que predestinó, aquel que llamó, aquel que justificó, lo lleve hasta su gloria, hasta la glorificación. Pablo es maravilloso cuando empieza a decir, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual y nos escogió antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó, nos escogió, y al escogernos nosotros tuvimos la responsabilidad de responder a su amor, y nosotros respondimos y creímos en Él, ¿no? Porque la Biblia me dice que las personas pueden rechazar la luz, y al rechazar la luz siguen en oscuridad, siguen en tinieblas, aman más sus malas obras que la luz, ¿no? Y permanecen en condena. Pero el Señor nos predestinó, vino y nos llamó, y al creer en Él nos justificó, porque la justificación es por fe. Y nos justificó y ahora nos lleva hacia la glorificación. Mira lo que dice en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13. 2 de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Dice, hermanos amados por el Señor. ¿No es increíble? Dios nos ama. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya, ¿qué dice? Escogido desde el principio. Mira este caminar. Dios nos amó, Dios nos escogió desde el principio. ¿Para qué? Para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Te fijas que ahí hay esta fe para creer en la verdad? Y Dios comienza a hacer una obra en mí a través de la santificación. Verso 14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro ¿qué? Evangelio, la columna vertebral, el evangelio, poder de Dios para salvación. Pero luego al final dice, para alcanzar, ¿qué cosa? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y de repente en este versículo pareciera que, órale, córrele, échale ganas, no, voy a alcanzar la gloria. Pero no, para alcanzar la gloria es un hecho cuando Jesucristo es nuestro Señor, porque soy más que vencedor en aquel que me amó. El otro día estaba el maratón acá, ¿recuerdas? Y todos batallamos para llegar, ¿no? Entonces llegamos a Insurgentes, mi esposa y yo, y no había forma de pasar. Y yo dije, no puede ser.
Dije, vamos a tener que dar toda la vuelta y el tráfico allá. Y le dije, ¿sabes qué? Me bajo aquí y me voy caminando. Y empecé a caminar desde Insurgentes, ¿no? Y entonces cruzar Insurgentes fue una aventura, ¿no? Me gritaron, ¡no se cruce! Y demás, porque estaba todo el pelotón pasando por ahí, pero corrí y alcancé a pasar, ¿no? Y ahí voy caminando, llegué a Revolución. Y llegando a Revolución estaba la gente, pues aplaudiéndole a la gente, ¿no? Así de bravo, bien, no, vamos, ¿no? Y no sabían quién era, ¿no? Pero le estaban echando porras. Y yo decía, órale, ¿no? Entonces crucé, no había tanta gente y crucé bien. Pero de repente escuché todos estos gritos de vamos, bien, échale, vas a llegar, ¿no? Y me volteé, ¿no? Y me paré así, me quedé viendo y dije, ¿será que así va a ser el cielo cuando lleguemos allá? Y que diga el Señor, bien, llegaste, ¿no? Bravo, échale ganas, ¿no? Y luego pensé y dije, no, no va a ser así. Así no va a ser, porque no fue nada de mi esfuerzo. Fue la obra de Cristo en mí y su obra es completa. Él tiene un plan completo, eterno para nuestras vidas. Por eso somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, ¿no? ¿Has escuchado esta frase que de repente dicen, no, yo la estoy pasando mal? Tú estás en la gloria, ¿no? ¿Has escuchado esa frase? No, tú estás en la gloria. Cuando eres creyente puedes decirle, sí, estoy en la gloria, definitivamente. No es algo que estoy viendo físicamente el día de hoy, pero es algo que ya sucedió. Él me ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La glorificación es un hecho para aquel que es creyente, aquel que ha sido predestinado, llamado, justificado. Dios ya lo ha glorificado y es algo que ha sucedido ya. Si Dios ya te justificó, descansa. Las circunstancias en tu vida y el plan de Dios en tu vida es perfecto. Eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Descansa. Un día vas a estar frente a frente con Él y vas a poder decirle a los ojos, Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho por mí. Gracias por tu evangelio. Gracias porque me diste la capacidad de responder a tu evangelio y decirte, sí, Señor, creo en ti. Gracias por la obra. Nosotros somos los que vamos a estarle aplaudiendo a Él. No nosotros cuando lleguemos aplaudiéndonos a nosotros. No, toda la gloria es para Él y un día estaremos en su gloria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque sabes que Dios tiene un plan. Punto número 2, porque sabes que Dios es por ti. Sabes que Dios es por ti. Si quieres anotar algo, anota eso. Sabes que Dios es por ti. Versículo 31 y 32. Mira lo que dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Me encantan los absolutos otra vez aquí. Todas las cosas. Sabes que Dios es por ti. Dice aquí, si Dios es por nosotros, pues ¿quién? Pues que se ponga el que quiera, ¿no? A mi lado está el Señor. Pues ahora sí que venga lo que venga, Dios es por mí. Qué increíble. El creyente sabe que Dios es por él, ¿no? Entonces a lo mejor en tu mente ha habido ocasiones que dices, Dios está en mi contra. O sea, mira todo lo que me está pasando y no para de llover y otra inundación. Dios está en contra de nosotros. Definitivamente está en contra de semillas. Se inunda cada... No, espérame. Dios es por ti, no es contra ti. Sabes que Dios es por ti. Por eso soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, porque sé que Dios es por mí. ¿Y hasta dónde fue por ti? ¿O hasta dónde es por ti? En el versículo 32 me lo dice. Él no escatimó ni a su propio Hijo. O sea, ¿quieres saber hasta dónde es por ti? Envió a su propio Hijo por ti. No escatimó a su propio Hijo. No decidió quedarse con su Hijo y decir, no, esos pecadores, ¿para qué me tomo el tiempo de voltearlos a ver? Él dice, no, envió a su propio Hijo. Hasta ese nivel Él es por ti. No escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó. Y si su amor es tan grande así por ti, ¿cómo no te dará juntamente con Él todas las cosas? Si te dio lo más grande en el mundo, su Hijo, ¿cómo no te dará las cosas que en su momento has pensado que te faltan? ¿Qué cosas?
Pues alimento, bebida, lugar para vivir, sustento. No dice ahí todas las cosas. Todas las cosas. ¿Qué nivel de contraste hace Pablo en esta porción? Es maravilloso. Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? La verdad, ¿quién contra ti? Y si Dios es por ti, está al nivel de que Dios ni siquiera escatimó a su propio Hijo. Y entonces te pone toda esta grandeza, este gran regalo que Dios te ha dado, y dice, ahora mira tu renta. Ok. Ahora mira el problema en el que estás. Ahora mira la situación de tu trabajo. ¿Cómo Dios no te dará todas las cosas y ni siquiera escatimó a su propio Hijo? Jesús hizo algo así, una comparación así, también muy grande en Mateo capítulo 6. Porque de repente todas estas cosas nos pueden llevar a sentirnos vencidos en vez de más que vencedor. Nos pueden hacernos sentirnos vencidos en vez de hipervencedores, ¿no? De repente todas estas cosas. Y Jesús de repente en Mateo 6, en el versículo 31 dice, no te afanes pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, ¿qué dice? Que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, Dios sabe las necesidades que tienes. Entonces dice en el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué es lo que debo de buscar primero? A Dios. Y cuando lo busco y lo encuentro, ¿no? Me dice, tú eres más que vencedor por medio de mí, de aquel, porque te amé. Yo no escatimé ni a mi propio Hijo para salvarte. ¿Cómo no te voy a dar con Él todas las cosas? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Entonces Jesús dice, no te afanes. Las circunstancias en tu vida, todas estas cosas, no puede ser algo que te lleve a sentirte derrotado, sino la realidad es que eres más que vencedor en aquel que te ha amado, ¿no? Ahora mira lo que dice en Mateo 6, verso 25, porque vimos la conclusión. Pero en el verso 25, ahí está el contraste que Jesús hace. No te afanes, dice, por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, ¿tú crees que es más valioso lo que vistes que tu cuerpo, no? O lo que comes, ¿no? Dice en el verso 26, mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No? Y dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y luego hace el contraste, y esa hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el fuego, en el horno, y Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y hace el contraste con la creación maravillosa que Dios ha hecho y dice, y Dios la sustenta, ¿cómo no te va a sustentar a ti? ¿No? Y de repente dices, ¿y qué? ¿Me va a caer el pan del cielo? Pues pregúntale a los israelitas. Ahí estaban en el desierto y cayó pan literalmente del cielo, ¿no? Y bueno, entonces ¿qué hago? ¿Me quedo en mi casa? ¿Me pongo a ver la tele? ¿Ya que Dios me va a proveer? Pues no, porque los pájaros, aun cuando no hilan, no ciegan, no siembran, no guardan en graneros, se levantan en la mañana a buscar el alimento. O sea, no me está diciendo que sea un flojo y que le crea a Dios y me muera de hambre y luego le reclame a Dios, ¿por qué no me da? Tú dijiste que me ibas a dar. No, tú tienes que ir y trabajar. Y si no tienes trabajo, tu trabajo es buscar trabajo, ¿no? Y entonces le dedicas 8 horas diarias a buscar trabajo, no 15 minutos nada más, porque ese fue la única cita que pudiste hacer para dejar un currículum. No, tú buscas trabajo 8 horas diarias porque tu trabajo es buscar trabajo. Y te vas al trabajo y Dios te sustenta y Dios te da aquello por lo que en algún otro momento estabas afanado. ¿Te das cuenta? Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, porque yo sé que Dios es por mí. Número 3, sabes que Dios intercede por ti.
Eres más que vencedor por medio de aquel que te amó, porque sabes que Dios intercede por ti. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 33 al versículo 34. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice? Intercede por nosotros, ¿no? Ahora va cambiando de situaciones. Primero me habla de circunstancias y cómo Dios tiene un plan en las circunstancias, y me habla de mi vida y cómo Dios tiene un plan en mi vida. Pero luego me dice: yo estoy por ti, y me dice: Dios es por mí. Pero luego, ¿no te pasa que de repente hay muchas cosas que suceden en tu cabeza, ¿no? Y de repente la pregunta es como muy clara: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién podría acusarte si Dios es el que justifica? Para empezar, debo entender una cosa: si Dios es el que justifica, Dios no me va a acusar. Y me tengo que quitar de la cabeza eso. Dios me va a acusar, Dios me va a llamar a cuentas y me va a acusar delante de Dios mismo. No, Dios es el que justifica, por lo tanto Él no me va a acusar. Es más, el capítulo 8 comenzó así, ¿no es así? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condena. Por lo tanto, Dios no me acusa. ¿Yo puedo hacerlo? Pues sí. Y mi cabecita de repente es muy hábil para acusarme. Pero sí hay un personaje en la Biblia que sí acusa, y ese es Satanás. Satanás es un acusador. Mira lo que dice en Zacarías capítulo 3. En Zacarías capítulo 3 hay una escena muy interesante alrededor del sacerdote Josué, no Josué el sucesor de Moisés, sino Josué el que fue a reconstruir el templo junto con Zorobabel. En Zacarías capítulo 3, mira lo que dice en el verso 1: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Ay, diablo panzón, ¿no? Ahí está, acusando a Josué, ¿no? Ahí está a la derecha, ¿no? Como un fiscal, ¿no? Diciendo él, acusándole. Imagínate todas las cosas a las que Satanás puede acusarnos de. Nada más tiene una lista un poco larga del día de hoy, nada más. O sea, imagínate del mes y del año pasado, ¿no? Entonces Satanás está ahí acusando a Josué. Y dice en el versículo 2: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y luego de repente dice: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿No? Y dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti, ¿qué dice? Tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala, ¿no? Esa es la obra que Dios ha hecho en nosotros. Ha quitado nuestro pecado, nos ha vestido del Señor Jesús, ¿no? Y ahora estamos delante de Él y Satanás está acusando. Pero la escena es muy interesante, esta escena. Porque ¿qué hace Dios? Satanás empieza a acusarle y Dios ¿qué hace? Ay no, Josué es súper buena onda, Josué. Pues Josué es Josué, míralo, ¿no? O sea, buenas obras, es perfecto, no ha hecho absolutamente nada Satanás. No, o sea, Dios sabe que hay cosas por qué acusarle, ¿no? Y entonces de repente, imagínate esto. De repente aparece en escena, ¡pum!, Josué, ¿no? Y me lo imagino a Josué así, porque Dios dice así: ¿no es este un tizón sacado del incendio? Me imagino a Josué todo carbonizado, ¿no? Así, todas sus vestiduras quemadas, ¿no? Y el pelo así saliéndole un humito así, ¿no? Y él así asustado de, wow, me rescató. ¿Sabes? Porque precisamente eso es lo que somos nosotros. Como algo que estaba a punto de consumirse en las llamas del infierno, y ¡pum!, Dios lo sacó y nos puso ahí. Y estás ahí parado así de, no puede ser, ¿no? Sabes, ¿no?, que Dios intercede por ti. Y ahí está Dios diciéndole a Satanás: a ver, espérame. Quítenle esas ropas viles, ¿no? Y traigan ropas de gala, porque yo he quitado su pecado.
Dios intercede por mí. Soy más que vencedor porque aun cuando Satanás viene y me acusa, dice Apocalipsis 12:10, día a día puedo reaccionar como Lutero. Dicen que Lutero luchaba con Satanás todo el tiempo, ¿no? Si has visto la película de Lutero, no la has visto, te recomiendo que la veas. Hay una escena donde él está en su habitación gritando y diciendo, porque dice la historia que Lutero era atacado por Satanás. Satanás le decía: tú eres un pecador, tú no eres otra cosa más que un vil pecador, y mírate, eres un mentiroso, eres un engañador, ¿no? Y que Lutero luchaba con eso hasta el punto en que llegó a decirle a Satanás: ¿sabes qué? Tienes razón y tú no te acuerdas de esta y esta y esta y esta, pero he sido redimido y rescatado por la sangre de Cristo. Tienen que acusarme, muchas cosas que acusarme, pero ¿quién está ahí para interceder por mí? La Biblia me dice aquí que fue Cristo el que murió, también el que resucitó, también el que está a la diestra del Padre y también el que intercede por nosotros. Y ahí está nuestro abogado. Juan lo describe así en 1 de Juan capítulo 2: hermanos, estas cosas te escribo para que no pequéis, pero si has pecado, abogado tenemos en Jesucristo el justo frente a Dios. Tenemos como abogado al Señor Jesús. Y ahí está el Señor Jesús y ve la acusación, y de repente, pum, la escena a nosotros, y ahí estamos nosotros con humito así saliéndonos, ¿no? Y dices: wow, Dios me rescató. Él es el que me rescató. Y el Señor Jesús no tiene ni siquiera que hablar, lo único que hace es mostrar sus manos traspasadas y diciendo: yo ya pagué por Él, yo ya pagué por Él. Él intercede por nosotros porque sabe lo que nosotros hemos pasado, porque el Señor Jesús tomó forma de hombre y Él puede compadecerse de nosotros porque Él vivió todo lo que nosotros vivimos, pero sin pecado. En Hebreos 7:25 dice que Él está viviendo siempre para interceder por nosotros. Él es el que intercede por nosotros. Por eso soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Pero por último, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, porque sabes que Dios nunca dejará de amarte. Porque sabes que Dios nunca dejará de amarte. Nada tiene la capacidad de separarte del amor de Dios. Mira lo que dice en el versículo en Romanos capítulo 8, en los versículos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, Pablo dice: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué listas tan impresionantes aquí, no listas de inteligentes, sino una lista, ¿no? Dice: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Todo ayuda para bien para aquel que ama al Señor, ¿no? Angustia, Él ya te justificó y también ya te glorificó, ¿no? Hambre, desnudez, Él nos ha dado junto con su Hijo todas las cosas. ¿Cómo dudas que Él te dará todas las cosas por medio de su Hijo? Peligro, espada, Él intercede por nosotros. ¿Estas cosas me podrán separar del amor de Dios? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la realidad es esta, dice el verso 36. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. O sea, ¿qué esperabas? Pues esa es la realidad. Somos como ovejas contadas directo al matadero. Morimos todo el tiempo. Esa es la realidad de todo creyente. No estés esperando otra cosa. Para Pablo esta es la realidad. Pablo se basa en el Salmo 44 para decir esto. O sea, extrae del Salmo 44 versículo 22 esta porción que acaba de poner en el texto. En el Salmo 44 versículo 22 dice: pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Es un texto copiado del Salmo 44 22.
Pero el salmista, ¿no? Del Salmo 44, el que escribió el Salmo 44, mira lo que continúa diciendo después de decir esto, ¿no? Porque de repente esto puede, o sea, ¿cómo? Soy muerto todos los días, ¿cómo? Soy contado como oveja para el matadero, ¿cómo? Voy a la muerte todo el tiempo. Y entonces dice el salmista así: despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para, ¿qué dice? Ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia, ¿no? Entonces el salmista está en esta posición de: Señor, por favor, ayúdame, yo no puedo más. Estoy tirado en el piso como si fuera polvo. Levántate y ayúdame, despierta, Señor. ¿Estás dormido? ¿No? Y de repente vuelvo al Romanos capítulo 8 al final y veo todas estas cosas y me doy cuenta que como creyente muchas veces he terminado diciéndole eso al Señor, después de decir: soy muerto todos los días, soy contado como una oveja para matadero. Señor, ¿cuándo me vas a ayudar? Por favor, ayúdame. Pero Pablo no continúa escribiendo eso. Al contrario, él escribe: antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El creyente no tiene que decirle al Señor: ya despiértate, Señor, ya levántate, ayúdame, Señor. Porque resulta que el creyente es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. O sea, la perspectiva de Pablo es, al escribir esto, es decir, esta es la realidad. O sea, este texto no me dice: bueno, ahora que crees en el Señor y que te ama, ya no va a haber tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Eso ya no va a haber. No dice eso. Dice: aún esas cosas no podrán separarte del amor de Dios. ¿Por qué? Porque eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. ¿Te das cuenta la diferencia? Mira lo que dice el verso 38. Por lo cual estoy seguro, ¿no? Estoy seguro. ¿Cuáles cosas? Dice el verso 37. Antes en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues estas cosas: que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, o sea, nada, ¿no? Que absoluto, ¿no? Ninguna cosa creada, nada en el universo, visible o invisible. Nada en el universo, ni el día de hoy, ni el futuro. Nada en el universo, ni siquiera la muerte. Ni siquiera la muerte. El creyente pasó de ver a la muerte como un monstruo, ¿no? Y dice un comentarista: y ahora lo ve como un ministro que me lleva a los brazos de mi Salvador. ¿Entiendes la imagen? La muerte no te puede separar del amor de Dios. Es más, ni tu vida ni el vivir te puede separar del amor de Dios. Ni ninguna cosa creada. O sea, para acabar pronto, nada puede separarte del amor que es en Cristo Jesús. Me recuerda las palabras del Señor Jesús: aquel que me amó y aquel que me ha hecho más que vencedor. En Juan capítulo 10, versículo 27. Mira qué maravilla. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Estás escuchando su voz hoy? ¿Sí o no? ¿Estás escuchando su voz el día de hoy? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿No es maravilloso saber que Él nos conoce? Y yo los conozco, dice, y me siguen, ¿no? Y dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán. ¿Cuándo? Jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nada las va a separar de mí. Son mías, porque yo vencí al pecado y a la muerte por ellos. Y yo los predestiné y los llamé, y creyeron por fe en el Evangelio, y los justifiqué y los glorifiqué. Nadie los va a sacar de aquí. Son míos. Y entonces dice el Señor Jesús: yo les doy, verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Dios es por mí, entonces ¿quién contra nosotros? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Su vida está escondida en Dios por medio de en Cristo por medio de Dios. Bueno, es Colosenses 3:4. Nada las puede arrebatar de mi mano, son míos, ¿no?
Y cuando yo leo eso y lo comparo con Romanos capítulo 8, digo, Señor, gracias. La vida en Cristo es una vida en victoria, ¿no? Y yo sé cómo te sientes, dices, órale, ¿no? Tanto tiempo perdido reclamándole a Dios y diciéndole y pensando que está contra mí, y cuánto tiempo perdido, ¿no? Jalándome los pelos y la barba, ¿no? Porque me falta algo y veo esto y veo el otro, ¿no? Tanto tiempo perdido teniéndole miedo a la muerte, a vivir, ¿no? Al futuro, a lo que está pasando el día de hoy. Escúchame bien. Todo creyente es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Y a pesar de todas las cosas, número uno, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan. Sabes que Dios tiene un plan. Número dos, sabes que Dios es por ti. Número tres, sabes que Dios intercede por ti. Y número cuatro, sabes que no hay nada que pueda separarte del amor de Dios. Sabes que nunca Dios dejará de amarte. Qué impresionante. Un día estaremos frente a Él, ¿no? Y descansa, porque si tú has creído en el Señor Jesús, así es. Eso va a suceder, es un hecho, ¿no? Y dices, bueno, pero he pecado. Pues arrepiéntete, ¿no? Haz eso, arrepiéntete. Ven con el Señor y llora tu pecado y pídele perdón, que encontrarás que Él es amplio en perdonar y encontrarás misericordia. Ven a Él y arrepiéntete, ¿no? Bueno, es que he tenido tantas dudas. Bueno, pídele al Señor esta noche, Señor, lo que he aprendido el día de hoy, Señor, que permanezca en mi corazón. Es más, Señor, tú me has pedido que permanezca tu palabra en mí, ¿no? Haz que permanezca esto que he aprendido el día de hoy en mi corazón. Y Señor, perdóname por dudar. Si lo has cuestionado al Señor y le has dicho, ¿por qué estás en contra mía? No, ven a Él y dile, Señor, qué equivocado estaba. Tú eres por mí, ¿no? Y Satanás te está acusando, pues dile, pues sí es cierto, pero mira el humito que está saliendo de mi cabeza. Apenas el Señor me sacó del incendio y mira la ropa que me ha puesto, porque Él ha quitado mis ropas viles y me ha dado una ropa de gala. Soy su hijo, ¿ok? Ven a Él, dile, Señor, gracias por glorificarme, porque un día voy a estar delante de ti, te voy a ver cara a cara, ¿no? Y cuando Dios haga que esa palabra penetre tu corazón, ¿no? Penetre tu entendimiento, ¿no? Renueve tu entendimiento, vas a decirle, Señor, vas a comenzar el día de hoy a decirle gracias y no vas a terminar de decirle gracias. Me encantó Betito subiendo y dice, gracias por nuestros pulmones, ¿no? Porque puede entrar aire en nuestros pulmones y podemos respirar. Ahí hay un corazón agradecido, ¿no? Y vas a agradecerle por todo y en todo, y un día vas a estar delante de Él y vas a decirle, Señor, nunca nada me separó de tu amor. Mírame, aquí estoy, nada me pudo separar de tu amor.